Vamos a comenzar con el capítulo número 11. Estamos en la página 214. Dios o el ego. Pues bien, introducción. O Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de lo que eso tiene que ser verdad. Te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes. Perdón. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos, y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. ¿Sí? Entonces, tanto el ego como Dios, entonces pueden ser el padre, ya dependiendo de lo que nosotros mismos elijamos. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos tratando de paternar a Dios. Bueno, pues digo, una tremenda locura, ¿verdad? El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y, o bien, el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo el sistema de pensamiento se desmorona. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están allí sin ser vistos. Cuanto más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo, sin ningún temor, y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos sus medios eran infortunados y que todos tus miedos. Ahí verás, ay, perdón, no. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos eran infundados. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego, sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente.
No lo rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien, como yo, tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente la llamada del amor? Pues bien, esas son las premisas que tiene básicamente esta introducción, ¿sí? O bien Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Dos sistemas de pensamiento irreconciliables, dos sistemas donde uno es el que lucha constantemente, obviamente el sistema de pensamiento del ego, y el otro simplemente se mantiene quedo, se mantiene en calma, esperando a que nosotros respondamos a la llamada. Y entonces esta llamada, pues prácticamente eh, puedes decir sí, puedes decir no. A veces normalmente somos como muy imparciales, nosotros sí somos imparciales, aunque los sistemas de pensamiento que tiene el ego y que tiene el Espíritu Santo o Dios mismo, ¿sí? No son sistemas de pensamiento que se quedan a medias. O bien atiendes, como luego se menciona, o bien atiendes a un rey o atiendes al otro. O bien atiendes a un padre o atiendes al otro, ¿sí? Pero en realidad es como si el ego prácticamente te pidiera toda esa fidelidad, al igual que el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es como o lo practicas o no lo practicas, o estás o no estás. Y todo esto se hace desde la parte más honesta, ¿sí? Desde la parte más honesta nuestra. Entonces, ¿qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? ¿Sí? Entonces, dice, si el ego piensa que él es tu padre, entonces, ¿quién ha concebido al ego? Y si tú has concebido al ego, entonces, ¿cómo puede ser tu padre? ¿Sí? Entonces, esta reflexión, pues básicamente contradice todo lo que el ego propone como su sistema de pensamiento, todo lo que su sistema de pensamiento propone, pues todo está basado en proyecciones, en ilusiones y en la deshonestidad, ¿sí? Entonces, aquí, como les digo, ya empezamos con esta contradicción. Si el ego origina de nosotros, entonces no se puede llamar prácticamente Padre Nuestro, ¿sí? Entonces, nosotros, nos dice aquí claramente, nosotros eh, fabricamos proyecciones a través del ego, más Dios crea mediante la extensión. Entonces nosotros también estamos provistos de esa creación y por lo tanto una de nuestras funciones es precisamente la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Todas las personas, si se han dado un poquito a la tarea, o bueno, que nos la hemos dado últimamente, de checar el manual para el maestro, entonces, perdón, se darán cuenta que en el manual para el maestro propone precisamente a las personas que estudian el curso de milagros ser los maestros de Dios, ¿sí? Leíamos hace algunas sesiones atrás que en realidad lo único que tiene que hacer es tomar una decisión y que se tiene que olvidar de las dificultades que esto representa para la mente, ¿sí? Porque en realidad no tiene ninguna dificultad, es simplemente atender a una llamada y obviamente hacer lo necesario, básicamente lo necesario para entonces ser como el curso de milagros en su apartado del libro para el maestro, ¿sí? O el manual para el maestro,
indica o trae sus propias indicaciones ahí, ¿sí? Entonces, hay muchas dudas en cuanto a esto, hay muchas dudas en cuanto a lo que nosotros vivimos. Bueno, hay dudas precisamente en cuanto a saber si nosotros hemos creado al ego o el ego nos ha creado, digo, y realmente, y si somos muy honestos, pues como que a muy poca gente le interesa este tipo de, o este tema en realidad, ¿sí? Entonces, estamos enfocados en muchas cosas, distraídos en otras tantas, y bueno, eh, todo esto en su momento parecerá tedioso, aburrido. El curso de milagros para mucha gente es un libro complicado, un libro que de poco entendimiento o que se le puede entender muy poco, que necesita ser explicado. Y en realidad es simplemente sintonizar con las verdades, o la verdad, mejor dicho, la verdad que el curso de milagros sostiene en sus escritos, ¿sí? Y de ahí que vendrá la revelación, vendrá eh, pues todas esas cosas que en su momento nos hará entender, ¿sí? Todas esas cosas que nos harán entender los puntos que trata el curso de milagros sin el afán de ofender ni de imponer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Atender precisamente esa llamada, responder jubilosamente a esa llamada del amor o simplemente negar esa llamada del amor o, como les digo, vamos y venimos, o sea, estamos bien, nos vamos, nos sentimos mal, regresamos y así sucesivamente. Yo creo que esa ha sido una dinámica, la dinámica del ego, principalmente, donde esta dinámica que nos presenta el ego, pues es básicamente una dinámica eh, que donde el ego se conflictúa cuando nosotros estamos tomando una conciencia verdadera y nos hace de alguna forma desistir de esa elección que ahora nosotros hemos hecho. El ego puede ser sumamente sutil y dado un momento, pues entonces hacernos completamente desistir de las prácticas. Entonces, aquí necesitamos nosotros poner mucha atención. Últimamente, pues sabemos que se ha puesto muy de moda precisamente las prácticas espirituales, se puede decir, pero las prácticas que, que más que hacer que tú te encuentres, pues te pierden más, ¿sí? Entonces, realmente no es o no debería de ser nada complicado tener la comunicación con Dios, tener la comunicación con la Trinidad, no es absolutamente nada complicado. Pero a veces, pues seguimos prácticamente creyendo en el especialismo de las personas, ¿sí? Es si no haces este ritual, si no dices estas palabras, si no haces esta oración, y bueno, todo lo que les digo, lo que conlleva precisamente atender este tipo de prácticas, ¿sí? Mm, se ha llegado precisamente a una comercialización por parte de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, mientras más
nosotros estamos pagando, digamos, como cursos, diplomados, talleres, y obviamente no con el afán, no con el afán de encontrarte a ti mismo, sino con el afán, por ejemplo, de aprender cosas que más que acercarte a tu propio ser, pues terminan por alejarte, ¿sí? Entonces se genera básicamente como una dependencia de, bien sea como les digo, de un especialismo, de una persona que se siente especial, se puede generar prácticamente como esta dependencia. Y cuando nosotros en realidad a lo que deberíamos de aspirar es precisamente a la libertad. Y desde aquí, desde esta parte de la libertad, entonces conocer precisamente la verdad. ¿Sí? La verdad es sumamente sencilla. Claro que entre talleres y formaciones y eso está obviamente permitido, pero en realidad no debemos nosotros de perder la vista del verdadero objetivo que nosotros queremos lograr. Y el objetivo, pues, es prácticamente encontrar la fuente de mi procedencia. Y ahí prácticamente se resolverían muchísimos de nuestros conflictos que hoy en día nosotros tenemos. Enfermedades, síntomas, depresión, ansiedad, eh, ira debido a la percepción del ataque y así sucesivamente, ¿sí? Pero en realidad es que todo el tipo de prácticas, principalmente los que se dicen tipo de práctica o lo que se dice espiritual, pues entonces mm, en realidad necesitamos muy poco. Es decir, basta con que nosotros tengamos precisamente en nuestra conciencia, en nuestra conciencia, la imagen, la presencia de Dios mismo, ¿sí? Les comentaba, por ejemplo, que con el simple hecho de repetir, cuando nosotros nos encontremos pensando en otro tipo de cosas, en otro tipo de situaciones, pues entonces simplemente repetir una frase muy simple, mi padre y yo somos uno, nada más. Y eso sería lo único. Entonces les comentaba que precisamente que se puso muy de moda, y a esto me refería con todos estos cursos que terminamos pagando, ¿sí? La toma de conciencia, ¿sí? Entonces la toma de conciencia. ¿Cómo se toma conciencia? Bueno, ya ni siquiera sé cómo se toma conciencia. Ya ni siquiera sé verdaderamente de dónde provengo. Ya ni siquiera reconozco o ni siquiera me reconozco como un ser espiritual. Entonces, debido a que precisamente esta frase que se ha utilizado últimamente y en estos últimos años como un cliché de ventas, pues entonces es ven y toma conciencia, ven y hazte consciente, ven y practica la conciencia, ven bueno, pues entonces deja voy. ¿Ok? El problema es que saliendo precisamente de ese tipo de prácticas, pues entonces nos volvemos a perder. Entonces nosotros debemos de saber que la toma de conciencia es todos los días, a todas horas, incluso en los momentos que nosotros vamos a dormir o vamos a despertar, pues entonces también tenemos que estar conscientes de todo eso, lo más que nos sea posible. La toma de conciencia es precisamente entrar en un proceso para que este proceso entonces nos dé un cambio permanente. Pero en realidad es que nosotros solamente estamos buscando, pues bien sea el curita, ¿sí? El curita el curita que nos alivie un rato, un poco, que nos saque de un dolor momentáneamente y que
cuando todo comience a marchar bien, que era lo que les comentaba, pues entonces simplemente me olvido de la práctica, de la famosa práctica de la toma de conciencia y ya no soy absolutamente nada consciente. Aquí la situación es de que si yo no estoy precisamente atento a cuando nuevamente el ego me arrastra hacia los viejos patrones de pensamiento que el mismo ego me propone, pues entonces termino exactamente igual que, que en el lugar donde yo comencé. Y entonces esa toma de conciencia, esa práctica momentánea, o ese curita, o eso que me alivia un rato el dolor, pues entonces sirvió de muy poco, porque el cambio no es permanente ahí. Entonces, esos son los cambios que prácticamente está proponiendo el ego. La toma de conciencia en sí es precisamente darme cuenta de cuándo el ego me está proponiendo algo a mí, de cuándo el ego es el que está actuando a través o quiere actuar a través de mí, o cuándo está decidiendo por mí, ¿sí? Esa es la toma de conciencia. Entonces, que en realidad, como les digo, son muy pocas las prácticas que en realidad te dicen esto, ¿sí? Ok, o sea, sí, me doy cuenta de que estoy tomando decisiones, me estoy dando cuenta, sí, pero ¿quién lo está haciendo? ¿Es tu propio ser o es tu ego? ¿O es tu ego el que lo está haciendo? ¿Estás en conflicto al tomar una decisión o estás en paz al tomar la decisión misma? Entonces, como les digo, esto es lo que nosotros deberíamos de practicar y deberíamos de aprender todos los días, sin descuidarnos ningún instante. ¿Sí? De lo contrario, entonces simplemente estamos mitigando el dolor, la culpa, el miedo y nuevamente surgirán, ¿sí? Cuando yo digo, en realidad ya no me siento culpable y entonces hay algo que me regresa, como les digo, al viejo sistema de pensamiento que ya tenía, que claro que esto si yo dejase, por ejemplo, el curso de milagros, la práctica del curso de milagros en este mismo momento, la verdad es que no sé, en realidad sí, si me mantuviera o me mantuviese en este mismo sendero, pues en este mismo camino. Muy probablemente no, muy probablemente no, ¿eh? ¿Por qué? Y les digo, no es que el curso de milagros nos haga dependientes, pero en realidad es que, mm, digo, por lo menos en lo que me respecta, no lo he aprendido del todo y no lo domino del todo. Entonces, ¿qué necesito que hacer? Pues seguir practicando, nada más. Seguir practicando. ¿Qué necesitamos que practicar? ¿Todo el curso de milagros? No, solamente practica la expiación, practica el perdón. Practica la presencia de Dios, ¿sí? Hoy, por ejemplo, le decía a un grupo de personas, bueno, entonces me preguntaban, entonces, ¿cómo debemos de orar? Si en realidad es que a través de la oración, eh, según lo que se entendió en ese momento, según la oración, pues es que es como estamos, como tenemos el permiso de pedirle a Dios acerca de nuestras necesidades o cómo debemos de orar. Bueno, esa era la pregunta. Entonces, ¿le puedes pedir a Dios? Claro que le puedes pedir a Dios. O sea, eso no está restringido. Nadie está restringido a pedirle absolutamente algo a Dios. Sin embargo, hemos dicho, por ejemplo, que un milagro no se le pide a Dios, que si un milagro es el resultado simplemente de la conexión que se tiene con Dios. Pero si es el resultado de la conciencia de Dios a través del Espíritu Santo, y si Dios nos ha dicho, o bueno, en algún libro se nos ha dicho que
Dios ya sabe de nuestras necesidades, ¿sí? Y que antes de que nosotros terminemos de pedirle algo, entonces Dios ya no nos lo habrá concedido. Entonces, bien, pues analizando precisamente esta frase, entonces le puedes pedir, sí, bueno, mira, pongamos este ejemplo. Es como si, por ejemplo, tú tuvieras tu hijo, ¿no? De, no sé, 5 o 6 años, y le acabas de comprar unos zapatos nuevos, ¿sí? Y entonces, pues ya sabes que a un niño que solamente le interesa jugar, no le va a importar si los zapatos son nuevos o no lo son. Simplemente se sale, juega, se arrastra, hace lo que él quiere hacer, ¿no? Entonces, de repente pasa un mes y bueno, al mes ya los zapatos están sumamente deteriorados, o a los 2 meses si tú quieres. Entonces tú como padre, por ejemplo, estás previendo que en realidad tu hijo va a necesitar unos zapatos, sin que él te diga absolutamente nada. Va a decir, wow, mi hijo necesita unos zapatos nuevos o va a necesitar eventualmente unos zapatos nuevos porque pues simplemente estos zapatos le duraron muy poco, ¿sí? Y entonces, ¿qué? O sea, si el hijo, por ejemplo, te dice, oye, papá, ¿sabes qué? O mamá, mis zapatos están muy deteriorados, inservibles, me los he acabado en muy poco tiempo, ¿qué harías con tu hijo? Ok, bueno, después de molestarte, ¿sí? Entonces, ¿lo dejarías descalzo? ¿Lo mandarías descalzo a la escuela o a cualquier lugar que tenga que ir? ¿O le comprarías esos zapatos? O simplemente, si no te pidiera absolutamente nada, por vergüenza a lo mejor, entonces, ok, él está tratando, a lo mejor le echa, no sé, pegamento, no pega bien, se le vuelven a despegar, etcétera. Entonces, pero no te los pide por pena. Entonces, ¿qué harías tú como padre? ¿Le negarías ese par de zapatos? ¿Sí? Entonces, precisamente a lo que voy con todo esto es la forma y la manera en que en realidad Dios nos ve. O sea, Él sabe de nuestras necesidades. Le puedes pedir, sí, le puedes pedir. Él ya sabe de tus necesidades de cualquier forma. Y entonces, volviendo a la pregunta original, es cómo debemos de orar. Bueno, les digo, de una forma sumamente sencilla. ¿Y cuál es esa forma sencilla de orar? Pues cualquier cosa que te salga de tu corazón. Pero en realidad, la mejor manera de orar es cuando tú te vuelves la oración. Punto. Nada más. O sea, tú eres la oración. No necesita absolutamente nada, pero es esa conexión que puedes tener tú con él contigo, eh, esa unión, esa comunión, esa unicidad, ¿sí? Y puedes emplear algo como les dije hace algunos momentos, algo tan simple como repetir, mi Padre y yo somos uno, nada más. Y cuando sientas precisamente que Dios y tú, o Dios y yo somos uno, y uno tú conmigo, pues entonces estaremos precisamente orando de verdad. ¿Sí? Y esa es la mejor forma, la mejor manera para orar. Le- eh, Dios no entiende palabras, porque las palabras son símbolos de símbolos. Si utilizo una palabra que les estoy tratando de dar un significado, y bueno, pues entonces, si bien encuentro el significado correcto, o si bien no lo encuentro, o si bien malinterpreto una palabra, que esto es como muy común, o si bien hablo otro idioma, que también esto es muy común, o sea, pues entonces, si, si en realidad mezclo todo y no entiendo nada, pues ya me perdí de ser escuchado.
Por eso les comento, en realidad no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver las palabras que nosotros pronunciamos cuando queremos tener un contacto genuino con Dios. Eso no es lo importante. La oración en sí no es la importante, sino el contacto mismo. El que yo, más que creer que lo soy, es sentir que lo soy. Sí, dos cosas completamente distintas, diferentes, que en realidad, pues, no entraña ninguna dificultad, o no debería de, ¿sí? Porque a nosotros, pues, prácticamente, y a través, si nosotros escogemos precisamente al ego como padre, pues entonces sabemos perfectamente que nos va a complicar absolutamente todo, ¿sí? Nos lo va a complicar y va a querer algo eh, espectacular, ¿no? Algo que resuene, algo que, que llegue, que llegue al ser, algo con que emocionarme o sentir, ¿no? Entonces, no se requiere absolutamente nada, de verdad, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí, este era prácticamente lo que les quería comentar acerca de lo que hemos leído. Vengo a ti, Padre, de nuestro Padre, ¿sí? Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo de nuevo, dice Jesús, ¿sí? Pues bien, si, si tienen algún comentario, pues ya me lo hacen saber. Bien, y ahora entramos al tema número uno, que son los regalos de la paternidad. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la afiliación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que, en la que restauras esta realidad, la, la reinstauras también en ti mismo. ¿Sí? A ver, vuelvo a leer esto. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Es decir, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, no nos vemos separados, entonces, bien, yo puedo ver a Dios en ti y restaurarlo precisamente a través de la restauración o la reinstauración en otras personas, entonces automáticamente eso se vuelve en un regalo para ti y automáticamente lo es también para mí. Bien, entonces dice, moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito. Mas, ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Bien, aquí me detengo un poco precisamente para explicar este punto, porque en realidad, bueno, en realidad muchas personas eh, abogamos pues precisamente por esta frase, ¿no? Me siento solo, estoy abandonado o me siento abandonado, me siento rechazado, ¿sí? Y dice, estar solo es estar separado de lo infinito. Mas ¿cómo iba a ser esto posible si lo infinito no tiene fin? Entonces, en realidad es que la soledad es precisamente, o cuando nosotros nos sentimos solos, rechazados, eh, y tenemos un sentimiento al respecto, es que realmente la mente es la que está completamente dispersa, está separada de todo y de todos. Bueno,
La premisa es aquí es que realmente la única separación que existe es de ti contigo mismo. No estamos separados ni de Dios ni de los demás, pero yo me siento separado. Entonces, como les digo, aquí básicamente lo que está ocurriendo es que ni siquiera estoy yo conmigo mismo. Me percibo separado de mí mismo. Sí, es como si estuviera completamente disociado de mí. Entonces, prácticamente estoy atendiendo a ese sistema de pensamiento de separación del ego. Nunca estamos solos, nunca estamos separados, nunca estamos abandonados, jamás lo podríamos estar. Entonces, les digo, por eso me quise parar un poquito aquí. Dice, nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principio, en Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. Su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él? ¿Sí? Por eso les comentaba, es como, me siento solo. Ok, pues entonces te sientes solo, te sientes abandonado, ¿sí? Te sientes repudiado por el mundo entero. Pues en realidad es que no lo estás. ¿Sí? Es solamente parte de esa falsa percepción que tiene el ego acerca del mundo en sí. Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión, la extensión no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú inventaste las demoras, pues dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? ¿Sí? Entonces nos dice aquí, esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú inventaste las demoras, ¿sí? Entonces, por eso se nos habla aquí en el curso de milagros precisamente acerca del instante santo. Un instante, un instante, un solo instante. Entonces, en ese instante es precisamente lo único necesario para entonces que se pueda manifestar un milagro. Y es precisamente porque nosotros, como dice aquí, tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno y que los únicos que nos hemos impuesto límites hemos sido nosotros mismos. ¿Sí? Entonces dice, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como él. Pero entonces, cuando yo pienso simplemente en límites, ¿estoy creando entonces como el ego o estoy creando como Dios? Y ya desde ahí prácticamente partimos hacia una manifestación. ¿Qué es lo que estás manifestando?
Estás manifestando bloqueos, estás manifestando límites, estás manifestando escasez. ¿Qué es lo que estás manifestando entonces en tu vida? ¿Sí? Les digo, basta solamente un instante. Por eso les comentaba hace algunos momentos que en realidad tener esa presencia, ese contacto con Dios a través de un instante y de un instante santo, pues en realidad es posible. Un instante podría representar la eternidad misma. Si nosotros, por ejemplo, hemos hablado anteriormente, en la sesión anterior, hablábamos precisamente de la importancia de mantenernos en nuestro momento presente, ¿sí? De no permitirnos quedarnos en el pasado, irnos hacia el futuro, quedarnos allá, sino simple y únicamente en el momento presente. ¿Es complicado esto? Depende. Depende de qué tanta práctica tengas. Es complicado poner atención y ver, como les decía, en la toma de conciencia. Si estás tomando conciencia, entonces es complicado saber quién está tomando las decisiones por ti. Depende qué tanta práctica tengas. Todo esto, eh, lo que propone el curso de milagros, es en sí un sistema de aprendizaje de principio a fin, ¿sí? Tal como nosotros lo percibimos en el tiempo, ¿sí? Entonces, comenzamos y claro que si hemos comenzado y estamos a punto de finalizar con nuestras prácticas del fin de año y no sé si ustedes hayan experimentado un cambio en todo este tiempo, no sé si alguien o del poco o mucho tiempo que se esté practicando, pues entonces las prácticas cada vez sean más y mejores aún. ¿Sí? Entonces, de esto es precisamente de lo que se trata. Tratamos de esta forma, de esta manera, pues lograr la maestría, la maestría en la práctica. Saber exactamente cuándo estoy emitiendo un juicio, cuándo estoy también emitiendo un juicio, no solamente hacia los demás, sino hacia mí mismo, cuando tengo una dificultad, cuando en realidad me estoy separando de mis prácticas o de la práctica misma del curso de milagros o de lo que sugiere el curso de milagros. O sea, todo esto lo puedo estar practicando. No es únicamente el repetir la meditación del día, no es únicamente, no, es precisamente ir percibiendo, oh, perdón, no quiero utilizar esta palabra de percepción porque eso sería del ego, sino estar precisamente consciente, mejor dicho, consciente de cuando estoy incurriendo en una práctica que no me lleva absolutamente a ningún lugar y cuando realmente estoy teniendo un gozo por estar haciendo, practicando de cierta forma, de cierta manera, o incluso simplemente pensando en Dios o teniendo un instante con Él, un instante santo. ¿Sí? Pues bien, las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, crearás, perdón, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo. Creó un hijo como Él. No le niegues su hijo, pues no le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación
y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio? Porque Dios no dispuso estar solo. No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es suyo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar, a compartir? Amor, 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 amor. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, en realidad, eh, ¿cuánta práctica tenemos sencillamente en esto? ¿Sí? El amar al prójimo, pues no significa estar ahí de empalagoso, ¿verdad? Significa simplemente aceptarle, aceptar, aceptar que Él es, ¿sí? Lo que es, que Él es lo que Él es, que ella es lo que ella es, que yo soy lo que yo soy, principalmente, y cada uno es precisamente parte de todo esto, parte de lo que yo soy. Aceptar simplemente esto, la aceptación. La aceptación que estamos precisamente hechos a imagen y semejanza en el amor. Nada más. En el manual para el maestro menciona precisamente una de nuestras limitantes que nosotros tenemos. Dice, tú no puedes sanar porque has olvidado quién eres. Entonces, cuando nosotros recordamos quiénes somos, pues entonces, eh, y con la práctica, claro está, deberíamos de tener la capacidad para no ver eh, absolutamente nada en la persona que tengo frente a mí más que lo que les estoy diciendo. Él es lo que simplemente es. Él es Dios mismo. Reconocer o hacer este tipo de reconocimiento de la persona que yo tengo frente a mí me debería entonces de dar y de llenar de ese gozo. Me debería de llenar precisamente de este gozo. Porque en realidad, por ejemplo, Jesús lo que hacía era ver a Dios en nosotros. Es como si lo tuviera prácticamente de frente en cualquier persona. Y esa es la pequeña gran diferencia, que entonces nosotros vemos nuestros propios juicios proyectados en las demás personas y que en realidad, por ejemplo, cuando nosotros compartimos precisamente la enfermedad o es decir, el síntoma o vemos ver al otro enfermo, pues entonces hacemos real y nuestra también esa enfermedad. Sí. Claro, esto es un poquito más extenso, un poquito más complejo, pero en realidad esta es la idea central, la idea principal. Entonces, en el momento que nosotros veamos a una persona enferma, entonces lo primero y lo principal es no creer en la enfermedad. Traspasar a través de nuestra visión la mente de la persona, el cuerpo de la persona y percibirlo como hijo de Dios, percibirlo tan puro, tan santo, como solamente el Hijo de Dios puede ser. Observen sus pensamientos ahorita, ¿sí? Y realmente quiero que los observen, porque en realidad van a venir los pensamientos de lo
de la limitación, de que esto no es posible, de que es complicado y es difícil y es, ¿sí? ¿Cómo ver a alguien que se está prácticamente muriendo y verlo de esta manera? Pues así, ya te lo digo, o sea, simplemente traspasando la mente de la persona, traspasando el cuerpo de la persona y como traspasarlo es, no lo veas como una mente, no lo veas como un cuerpo, es simplemente percibirlo como un hijo de Dios, tan puro, tan santo, como les decía, como Dios mismo, ¿sí? Entonces, les digo, eh, cuando nosotros, por ejemplo, les digo, tenemos mucho de dónde practicar esto, ¿sí? Mucho de dónde practicar. Si la persona, por ejemplo, digo, no es que nos volvamos insensibles, no, no es que no actuemos, no es que no lo llevemos al doctor, al hospital o hacer lo que se necesite que hacer, ¿sí? No es esto lo que estoy diciendo. No es que no se atienda por un médico, no, 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 no. Es simplemente ver más allá de todo lo que está aconteciendo. A final de cuentas es el resultado, simplemente también será eh, parte de lo que él piense acerca de sí mismo. Entonces, las personas que practicamos el curso de milagros es básicamente olvidarnos de los resultados. Les vuelvo a decir, no se trata de deshumanizarnos, se trata simplemente de confiar, se trata simplemente de tener fe, de ir más allá, un poco más allá. ¿Qué es ir un poco más allá? Bueno, les digo, la unión, la unicidad, el creer que verdaderamente esto es posible. Ha pasado mucho tiempo, no, en realidad no, o sea, ha pasado solamente, recuerden, un instante, nada más, un instante, en un instante pueden suceder muchísimas cosas. Sí. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna pregunta. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Todo bien. Muy bien. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio, porque su único regalo es Él mismo. ¿De qué otra manera podría dar, salvo como Él da? Si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo, da, pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce, pues, que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo porque su voluntad es también tu voluntad. Y entonces cuando nosotros nos pasamos eh, pensando, cuestionando acerca de la voluntad de Dios, pues en realidad es que también nosotros estamos creando junto con su voluntad, ¿sí? Entonces nos la pasamos preguntando, ¿y cuál será la voluntad de Dios en todo lo que está sucediendo? Bueno, ¿cuál es la tuya? ¿Sí? Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo,
Porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. ¿Sí? Entonces, no están separadas, la voluntad de Dios y mi voluntad no están separadas. ¿Cómo estás percibiendo el mundo? Y de acuerdo a cómo lo estés percibiendo, bueno, encontrarás quizás parte de esa tu voluntad. Dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. ¿Sí? Entonces, estamos simplemente pues coaccionando. Entonces es como tener como una voluntad parcial en algo o un deseo parcial en algo o actuar de una forma parcial también para que algo se lleve a cabo. Y en realidad, pues no es así. Nosotros tenemos una única y completa voluntad, que es la de Dios, ¿sí? Pero claro que aquí prácticamente hay muchísimas, bueno, no muchísimas, más bien una sola cosa que parecen ser muchísimas otras cosas más, ¿sí? Entonces es el, simplemente el ego. El ego que nos trata, por ejemplo, de fragmentar, de crear precisamente como estos fractales. Y esos fractales, por ejemplo, es como ver parte de nosotros, como es como cuando nosotros entramos en estas casas de los espejos, que ya no sabes ni por dónde está el camino, pero luego te ves reflejado en todas partes, y entonces eso prácticamente sería como un fractal, una proyección tuya en todas partes. Y si bien, por ejemplo, nosotros pensamos en un fractal y que te estás reflejando, proyectando en, en todas las partes, pues imagínate, en algunas partes solamente se te ve un ojo, un pie, una mano, la cara, el tórax, un brazo, etcétera, ¿sí? O sea, completamente fragmentada. Y así es como nosotros en realidad nos proyectamos. Nos proyectamos con esa fragmentación porque todo lo que nosotros proyectamos, según lo que nosotros pensamos, según la ilusión que estamos generando y fabricando, le tenemos que eh, infundir nuestra fuerza, nuestro poder para hacerlo real. Pero que en realidad es una fuga de poder, una fuga de tu propia fuerza. Por eso a lo mejor a veces nos sentimos tan cansados, tan agotados, tan al límite de todo, ¿sí? Eh, Tan fundidos, ¿no? Mentalmente, porque todo nuestro poder está completamente fugado. Está como en estas pequeñas partes que yo estoy como sosteniendo, tratando a lo mejor que, como si tuviera un jarrón roto que ha sido restaurado, entonces, y que ha quedado con algunas grietas debido a que, bueno, algunas de las astillas, pues realmente, o de los pedazos más pequeños, no los pudimos haber pegado en el lugar que iba. Y entonces es, como les digo, tratar de hacer como toda la maniobra para entonces evitar cualquier fuga. Y así es como nuestro poder se comienza pues simplemente a diluir. Entonces ahora me siento cansado, ahora no me puedo enfocar, ahora me siento falto de creatividad, ahora me siento limitado, ahora como algunas cosas en las que yo creo que son reales y que terminan por no serlo y las tengo que hacer reales porque pues ya di mi palabra de que sí eran reales, pero no lo son. Y entonces ahora estoy haciendo, como les digo, esos malabares para justificarme y decir, no, sí, mira, sí, son reales.
Mis ilusiones son reales. Te juro que son reales, ¿no? Entonces, nos desgastamos demasiado haciendo todo esto, tratando de, como les digo, de impregnar de nuestro propio poder creativo a todo lo que nosotros estamos proyectando y todo lo que los demás están viendo de nosotros y cómo mantenerlo, bueno, para no ir tan lejos, o sea, cómo mantener una imagen falsa de mí, así, ¿sí? Cómo mantener como estas caretas, ¿sí? Como estas caretas que luego llevo puestas, ¿no? Hay que ponerme una para el trabajo, hay una que ponerme otra para cuando vea a mis amigos, cuando vea a mi familia, cuando vea a la pareja, cuando vea al vecino, o sea, sí. Y hay que hacerles pensar que, no lo sé, que a lo mejor todo está bien, o a lo mejor nada está bien, o a lo mejor, o sea, pero en realidad eh, la frase, o sea, hay que hacerles pensar algo, lo que quieras, pero hazlos pensar. ¿Sí? Para entonces que se genere para ellos, pues, la ilusión también. Yo soy parte de tu ilusión, si es que así es como me quieres ver, y tú eres parte de la mía, si así es como te quiero ver. Tú eres Dios mismo, si así te quiero ver, o yo soy Dios mismo, si así me quieres ver. O sea, la perspectiva cambia y cambia demasiado. Pero cuando yo reconozco qué es lo que tú eres, entonces lo estoy reconociendo en mí. El regalo es para mí. Entonces al reconocer eso en ti, me lo regalo a mí. Por eso, al amar precisamente a Dios, en realidad me estoy amando a mí mismo. Así va esto, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente cómo puedo recuperar eh, ese poder y cómo puedo deshacer estas falsas ilusiones que les comentaba, que yo puedo proyectar en mi vida, la falsa proyección de la enfermedad, la falsa proyección de cuánta cosa, de la falsa proyección de la escasez, de la carencia, del desamor, de la división, como les digo, de cuánta cosa nosotros podemos simplemente imaginar, ¿sí? Pues bien. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. Por lo tanto, que no es tu voluntad. Y por lo tanto, que no es tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti. Y por lo tanto, que no es tu voluntad. Bueno, esto también lo leo dos veces para también que se entienda y que se entienda prácticamente como nosotros vemos y siempre hemos nosotros percibido a un Dios externo a nosotros mismos. Por eso preguntamos a cada momento, en cada instante, cuál será la voluntad de Dios en esto. Y porque entonces percibimos a ese Dios externo y no entendemos absolutamente nada. No lo entendemos. No entendemos, por ejemplo, que en realidad la voluntad es que sea mi proyección para entonces poder ver qué es lo que hay y existe dentro de mí, para entonces así poder llegar a entender cuál es la voluntad de Dios y al reconocer esto, o más bien, al saber cuál es la voluntad de Dios, reconocer que esa voluntad es la mía propia. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso?
Tu voluntad es su vida, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo, y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida, y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad, porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios, porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que te da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Bien, pues hemos estado hablando acerca precisamente de este párrafo, ¿sí? Nos hemos adelantado un poco, pero en realidad esto es lo que es. Se los vuelvo a leer, porque les digo, es muy importante esta parte. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Es decir, la voluntad de Dios se extiende a través de ti. Cuando tú crees verdaderamente que la voluntad de Dios se manifiesta a través de ti y que tú eres su voluntad, entonces estás extendiendo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya y en realidad es que es la misma. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo, ¿sí? La creencia de que mi voluntad y la de Dios no son la misma es lo que hace y da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de esta creencia, porque es la creencia que hace que no quieras saber. O sea, ¿por qué? Porque tengo miedo. Tengo miedo de que la voluntad de Dios y la mía estén en oposición. Y obviamente si están en oposición, pues entonces la voluntad al ser la de Dios y al estar opuesta o en contra de lo que pienso que es mi voluntad, pues entonces aquí hay un conflicto. Hay un conflicto de separación, hay un conflicto de intereses, lo que quiere Dios, lo que yo quiero, lo que Él me ofrece, lo que yo niego. Entonces, les digo, hay un conflicto de intereses. Por eso dice, todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia de que hace que no quieras saber. Entonces, y bueno, dicho sea de paso, digo, no sé si alguien por aquí, ¿verdad? Haya pensado en alguna ocasión acerca, hablando de la toma de conciencia, ¿no? Que haya pensado en alguna ocasión, uff, estaba mejor antes de saber todo esto. Sí, no lo sé, ¿verdad? No sé si alguien haya pensado eso. Entonces dice, al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Entonces, si yo tengo miedo precisamente y entro en pánico, es prácticamente como entrar a la oscuridad, negando que la luz se encuentra en mí. Pero en realidad es que una de las cosas que he aprendido, ¿sí? O hemos aprendido, si hablo en plural,
Una de las cosas que hemos aprendido es precisamente que la voluntad de Dios y la nuestra no puede ser la misma. Que Dios está muy lejano a mí, que Dios no me ve, no me hace caso, no me observa, que a toda costa va en contra de lo que es mi voluntad, porque pues como Dios me pone muchas pruebas, ¿sí? No se cansa de ponerme pruebas, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, esto sucede simplemente no porque sean pruebas, es porque no he reconocido en realidad cuál es la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Sino la felicidad, el amor, la gracia, el gozo, el infinito, el amor infinito, la grandeza y un sinfín de cosas, ¿sí? O sea, me quedo corto, muy, súper corto, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué necesito que hacer? En realidad nada. Nada, es simplemente reconocer quién es mi Padre, qué es lo que su voluntad dispone para mí, y no solamente para mí, sino para todos, ¿sí? Entonces, y sin miedo, sin miedo, es simplemente extender, darme la oportunidad de que Dios extienda su voluntad a través de mí. Nada más. Punto. Muy bien. Preguntas. Pregunta ninguna, solamente el comentario que decías ahorita que si antes de haber estado en este tipo de experiencias, más bien que si en este tipo de experiencias he dicho así que me estaba mejor antes, no, pero ahorita que lo estabas diciendo, se me vino a la mente de la sensación de que lo que dice en el número 10, ¿no? Que no, yo no podía ser feliz si no hacía lo que yo quería, ¿no? Y al final, y ahorita comparando con esto nuevo que estoy viviendo, es por decir que tampoco haciendo mi voluntad era feliz, ¿no? O sea, en realidad era así como no consideraba que fuera la voluntad de Dios y creía que era mi voluntad, entonces, pero si estoy aquí, pues tampoco no era que ya había encontrado el camino, ¿no? Ujú. De hacer lo que realmente me iba a convenir a mí. Y hoy precisamente en la mañana me quedé pensando en de preguntarle así como al Espíritu Santo, muéstrame el porqué de esto. Ujú. Y ahorita con lo que dices tú, no, pues en realidad era la voluntad de Dios. Ujú. A Y la veces, mía, bueno. pues quién sabe dónde quedaría en No, esta es que a situación. veces, no, es que, o sea, mira, si dices eso, entonces es que estás nuevamente negando cuál es la voluntad de Dios. La mía, quién sabe Ujú, dónde quedaría. No, es la misma voluntad. Solamente que a veces nosotros no entendemos nada acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? ujú, O sea, y en realidad es que, mm, digo, tardaríamos, yo creo, toda nuestra vida tratando de descifrar cuál es la voluntad de Dios solamente en un solo evento, pues, ¿sí? ujú, sí. Entonces, no, es simplemente te quitas de expectativas, ¿sí? Te Sí, quitas entonces de, lo dije mal de decir, ok, lo que decidí en aquel momento era lo que yo pensé que era mi voluntad. ¿sí? Así. Sí, en realidad. Pero si vemos, por ejemplo, el mismo, la misma situación, o lo que les comentaba en el ejemplo del niño, el de los zapatos, ¿sí? O sea, el niño actúa, eh, pues en realidad es, no sé, o sea, me quiero divertir y me divierto, y si traigo unos zapatos nuevos, pues los uso y realmente no lo tomo en consideración al padre, ¿sí? No tomo en consideración lo que el padre tuvo que hacer para entonces brindarme de eso, ¿sí? Pero si entonces, como yo les hacía una pregunta, eh, si en realidad, por ejemplo, el padre
dice, ok, necesitas unos zapatos, ¿sí? Pero en esta ocasión a lo mejor no te los voy a comprar yo, sino voy a hacer que te los ganes tú. Entonces, sin embargo, y si volvemos a lo mismo, es, ok, pues la voluntad del padre no ha sido que su hijo se quede sin zapatos. No sé si me estoy explicando aquí, ¿sí? O sea, que es donde nosotros, por ejemplo, nos ponemos, eh, imagínense el hijo llorando, o sea, como en el berrinche, en el victimismo de decir, es que me estás haciendo trabajar por algo que tú me podrías bien dar con una facilidad, pues sí, pero tienes entonces ahora que entender, ¿sí? Que entender algo. Entonces, claro, o sea, que yo puedo darte lo que tú necesitas, que claramente lo puede hacer, lo puedo hacer, ¿sí? Pero ¿qué tal si tú también aprendes algo acerca de lo que yo también te quiero dar? Entonces, pues viene precisamente esta parte de ese aprendizaje. Ahora, ok, ahora, ¿dónde entra la voluntad separada? La voluntad separada es, por ejemplo, cuando el hijo entra en berrinche y dice, pues mira, si no me los quieres comprar, no me los compres, pero tampoco voy a yo a hacer absolutamente nada para conseguir unos zapatos, ¿sí? Cuando en realidad volvemos al inicio, cuando en realidad la voluntad del Padre nunca fue dejarte descalzo, ¿sí? Les digo, no sé si me estoy explicando bien con este ejemplo. Sí, sí te explicas bien y lo relaciona uno así como, pues como padre de familia que es uno, ¿no? O Ujú, sea, y sí así es es. cierto que cae uno de que ya sabemos las cosas que necesitan los niños y que a Ujú, veces, bueno, cuando están chiquitos, pues sí, no hay de otra, ¿no? Pero ujú, también, pues somos formadores y tenemos ujú. que equilibrar lo que ellos están así viviendo. Así es. Sí, entonces ahorita simplemente, ¿qué es lo que se nos está tratando de enseñar? Como a ese niño de los zapatos es precisamente eso, que la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad también, ¿sí? Y eso es lo único. Entonces, eh, les vuelvo a repetir, no es que se nos esté castigando de ninguna forma, de ninguna manera, es simplemente cómo nosotros, o qué es lo que nosotros estamos haciendo para aprender, qué es lo que nosotros estamos haciendo para tomar conciencia. Todo fuese sumamente fácil, pero nosotros hemos pues aprendido en todo este recorrido que tenemos de vida, pues hemos aprendido todo lo contrario. Por eso se nos dificulta, por eso de repente hay ideas que de repente como que no captamos muy bien o nos conflictúan incluso, precisamente porque va en contra de todo lo que el sistema de pensamiento del ego eh, ha dicho o ha aprendido, y entonces es lo que yo demuestro y practico y vivo constantemente, ¿sí? Entonces, por eso nos conflictamos mucho, pero en realidad, como les repito, o sea, ya cuando nosotros tengamos tanta práctica, pues simplemente todo esto va a ser mucho más sencillo. Aquí la situación es no desistir, no desistir, no darnos por vencidos, porque esto es simplemente un comienzo. Como yo les comentaba, vamos o estamos a punto de finalizar el curso de milagros. Estamos pues ya casi a casi un mes y algunos cuantos días más para finalizar la práctica del curso de milagros. Y ya les digo, o sea, ya no suelten la práctica, sigan practicando las lecciones. Quienes gusten entrar nuevamente al grupo para mandarles todos los días todo lo que les he mandado va a ser igual. Es simplemente dar precisamente esa práctica. Eh, o si así lo prefieres y si eres disciplinado,
o disciplinada, pues entonces ya tienes todas las lecciones en tu teléfono, en tu computadora. Eh, Cada uno de nosotros podemos utilizar todo el material que les he enviado durante todo el año, lo pueden utilizar a su propia conveniencia, ¿sí? Entonces, ese material realmente yo lo, digo, yo lo hice, pero no me pertenece. Entonces, les pertenece a todos, a cada uno de ustedes, y realmente, como les digo, pueden hacer con él lo que mejor puedan, ¿sí? Para ir expandiendo, pues, el conocimiento, ¿sí? Entonces tienen, como les digo, esta práctica. Si gustan, digo, nosotros apenas aquí vamos en el capítulo número 10, entonces todavía nos falta un poquito, un poco de recorrido, ¿sí? Nos llevará, por lo menos yo creo, el próximo año como mínimo para terminar el libro completo. Y entonces les digo, vamos a paso lento, pero eh, en realidad este tipo de sesiones, una vez a la semana, pues sirven demasiado precisamente para desalojar pues todas estas inquietudes, dudas o lo que se pueda proponer aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice, se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Por eso es por lo que la curación representa solamente el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Pues bien, digo, esto está, digo, sumamente claro, ¿sí? Entonces, el inicio, es solamente el inicio. Mira, vamos a comenzar con la primera lección. ¿Cuál es la primera lección? Bueno, nos vamos a sanar. Vamos a sanar nuestra mente, vamos a sanar prácticamente mm, todo sistema de pensamiento o el sistema de pensamiento utilizado, el antiguo sistema de pensamiento, que es el del ego. Bueno, entonces hay que hacer que tu mente sane. Hay que hacer y darle la oportunidad precisamente de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, lo que la voluntad de Dios dispone para ti es precisamente, como les decía anteriormente, al inicio es que tú sanes y eventualmente es que sepas y que practiques su voluntad, pues su voluntad es tu propia voluntad. Pues bien, ¿alguna pregunta, comentario? No, ninguna pregunta. ¿Alguien más? No, todo está bien, gracias. Muy bien, pues entonces si alguien no tiene ninguna pregunta, ningún comentario, pues entonces le dejamos aquí y dejamos el siguiente tema para la siguiente semana. La invitación a curar. ¿Sí? Ya veremos de qué se trata esta invitación. Mientras tanto, pues descansen, practiquen, reflexionen en lo que hemos eh,
comentado, leído en esta ocasión y bueno, ya me irán comentando. Hasta luego, descansen, buenas noches. Gracias por... Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.